¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me presento antes que nada. Mi nombre, para los que no me conocen, es Cecilia Fiat. Conmigo van a tener la materia Biología Humana. Les quería contar un poquito cómo es el desarrollo de esta materia. Primero, antes que nada, en el campus ustedes tienen la posibilidad de dos tipos de mensajería. Una es la mensajería general, que es la que utilizo yo para todos los comunicados que quiero mandarles a ustedes, por ejemplo, exámenes, trabajos que tienen que entregar y demás. Y la otra es la mensajería interna, se llama, que es la que ustedes van a usar para comunicarse solamente conmigo. Esa lo miro yo solamente lo leo. No se entera nadie, digamos. Les pido por favor que estén comunicados con cualquier circunstancia que vivan, porque es importante que ustedes tengan una permanencia en el desarrollo de la materia. Esto quiere decir que a lo largo de todo el año yo les voy a ir pidiendo distintos trabajos para presentar y obviamente la calificación de ustedes necesita de la participación activa, es decir, que ustedes hagan los trabajos, que estén presentes. Y si tienen algún inconveniente tienen que contármelo. Con respecto a otro tipo, además de estos videos vamos a hacer algún Zoom, pero voy a ver cómo me manejo porque son muchos alumnos en enfermería. Todas las cosas que yo tenga que comunicarles, ustedes no se preocupen porque yo se las voy a mandar por mensajería general, que les llega enseguida a ustedes. Ahora, con respecto a este video y estos videos que ustedes van a tener a lo largo de todo el año son un complemento, un auxiliar a todos los archivos que les voy a ir subiendo acerca de distintos temas que van a ir para resolver un trabajo práctico. No tienen que buscar información en ningún lado porque se las voy a brindar yo. Les voy a dar el material para que ustedes puedan hacer los trabajos y les voy a dar el video explicativo para cada tema. Lo que les voy a pedir es que por favor miren los videos, usen los videos, porque la verdad que es muy complejo grabarlos para que ustedes puedan tener acceso a una explicación como merecen de cada tema. Entonces, si ustedes llevan la materia bien, de acuerdo al día como corresponde, no van a tener ningún inconveniente. Cuando ustedes empiecen a dejar trabajo sin hacer, a dejar videos sin observar, van a empezar a tener baches. Y ahí es donde se comienza a complicar la cosa. Así que ser responsables, llevar la materia, tener en cuenta cada indicación que yo les voy a ir dando. En primer lugar, quiero contarles acerca de la materia. Esta materia, les dije, se llama Biología Humana. Nosotros damos la parte anatómica y fisiológica juntas. Cuando me refiero a la parte anatómica, me refiero a características de las estructuras corporales. Y cuando hablo de fisiología, estoy hablando de las funciones que cumple cada estructura. La parte anatómica está relacionada directamente con la parte fisiológica, obviamente, porque de acuerdo a la función que cumple un órgano, es la estructura que tiene. Por ejemplo, la vejiga tiene una formación muscular porque permite la relajación y la distensión del órgano a medida que se va llenando de orina. El útero también es muscular porque permite esa flexibilidad de ir creciendo conjuntamente con el bebé. Podemos hablar de millones de estructuras corporales de acuerdo a su función. El cráneo es otra de ellas, un conjunto de huesos que están ensamblados y que tienen la función de proteger el encéfalo, que es un conjunto de órganos que se encuentra dentro de la cabeza. La columna vertebral, otro ejemplo más de relación anatómica con función, estructura y función, es un conjunto de huesos que se llaman vértebras, que tienen como una de las tantas funciones que cumple la columna proteger la médula espinal. Y así podría nombrar un montón de casos. Ahora, además de decirles la relación que existe entre anatomía y fisiología, quiero también contarles que ustedes van a ver en el material que les voy a subir todos los sistemas que forman el organismo humano, que no los voy a nombrar ahora, pero que los tienen detallados a cada uno de ellos con sus órganos y sus funciones. Muchos de ellos ya son conocidos por ustedes, pero yo se los detallo en ese material. Además, quiero contarles también que todas las estructuras corporales se van ordenando de acuerdo a un nivel de organización
que va en un nivel de complejidad creciente, ¿sí? El primer nivel es el nivel atómico. Cuando hablamos de átomos, hablamos de las moléculas más pequeñas, las partículas más pequeñas que forman el planeta, que se encuentran en el planeta. Dije moléculas recién porque los átomos se combinan formando moléculas. Por ejemplo, la molécula de dióxido de carbono, la molécula de glucosa, la molécula de agua, ¿sí? Que está formada por la combinación de dos o más átomos. Luego las moléculas se combinan para formar unidades más grandes que se llaman macromoléculas. Entonces, el primer nivel, nivel atómico, donde tenemos, como dije, los átomos, las moléculas y las macromoléculas. En el segundo nivel tenemos el nivel celular. Ustedes ya han visto seguramente muchas veces en el secundario, han visto las células. Bueno, nosotros vamos a detenernos únicamente en la célula animal, ¿sí? El tercer nivel es el nivel tisular o de tejidos, porque las células, que ustedes saben que son distintas, se reúnen de acuerdo a sus características similares para cumplir una misma función. Entonces ahí vamos a ver los tejidos, los 4 tejidos básicos: epitelial, conectivo o conjuntivo, muscular y nervioso. Luego tenemos el cuarto nivel, que es el nivel órganos. Los órganos los vamos a ver cuando veamos los sistemas. Después tenemos el quinto nivel, que es el nivel sistema de órganos. Y el último nivel, que es el nivel individuo. Otras temáticas que van a ver en el material tienen que ver con cuáles son las técnicas para diagnosticar una enfermedad. Esas técnicas, ustedes van a ver también que cuando nosotros hablamos de enfermedad, hablamos de síntomas y hablamos de signos, ¿sí? Los signos son externos, son los que observa el médico, y los síntomas son internos, son subjetivos. Ahora, hay distintas técnicas, dije recién. La primera se llama inspección. Inspeccionar es observar con detenimiento alguna estructura anómala, quiere decir extraña al organismo. La segunda técnica se llama palpación. Palpar es tocar, tocar suavemente el cuerpo para detectar alguna, parecido a la anterior, alguna estructura que salga de lo común. Luego tenemos la percusión, que es tocar con la yema de los dedos para escuchar el eco resultante, que por ejemplo así podemos encontrar aire en los intestinos. Y auscultación, que se hace con el estetoscopio, que es el instrumento que permite detectar líquidos en el interior de algunos órganos. Bueno, además quiero también explicarles cuáles son las características que tiene un organismo vivo. Esas son 6, ¿sí? La primera se llama metabolismo. Metabolismo, entendemos por metabolismo o funciones metabólicas a aquellas funciones que se llevan a cabo en todo organismo vivo, que son el resultado de dos procesos distintos. Uno se llama catabolismo y el otro se llama anabolismo. ¿Qué es el catabolismo y qué es el anabolismo? Le voy a ir nombrando y explicando de a poquito. El catabolismo es un proceso que consiste en la degradación de sustancias complejas en sustancias simples. Y el anabolismo es a la inversa, es el proceso que resulta de la degradación o de la formación, mejor dicho, de sustancias simples a sustancias complejas. Ejemplo de catabolismo, es decir, de degradación de sustancias complejas a simples. Cuando nosotros consumimos carne, por ejemplo, estamos consumiendo un montón de nutrientes dentro de la carne. Uno de ellos se llaman las proteínas, otros son los lípidos o grasas, ¿sí? Bueno, nuestro organismo, cuando consume la carne, el proceso de la digestión llega al intestino delgado. Del intestino delgado se produce la absorción de nutrientes, y en esa absorción de nutrientes, de ese pedazo de carne que yo consumí, sustancia compleja, lleno de nutrientes, nuestro cuerpo toma las sustancias simples, lo que nosotros no vamos a alcanzar a ver porque es producto del proceso digestivo. ¿Cuáles son esas sustancias simples? Por ejemplo, las proteínas, por ejemplo, las sales minerales, calcio, fósforo, magnesio y demás. Es decir, que el catabolismo hizo, a través del proceso digestivo, que ese pedazo de carne que yo consumí se transforme de sustancia compleja a sustancia simple. ¿Cuáles son las sustancias simples? Lo que dije recién, proteínas y demás, que una vez que ingresan al torrente sanguíneo son usados para un montón de funciones. Por ejemplo, las proteínas sirven para regenerar la piel, para reparar superficies de la piel dañadas y demás.
Las reacciones anabólicas son a la inversa. Tomando el ejemplo de que dije recién, esas sustancias, proteínas, esas sustancias sales minerales que ingresaron a nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo van a ser usadas para ser transformadas en sustancias complejas, de sustancias simples a sustancias complejas, proceso anabólico. Y ustedes dirán, ¿en qué? Y por ejemplo, esas sustancias simples que son, por ejemplo, de las proteínas, que son los aminoácidos, que son las unidades que forman las proteínas, van a servir para formar otras proteínas, que ustedes dirán, ¿para qué? Proteínas que mi cuerpo necesita, colágeno, insulina y demás. Entonces, el metabolismo es el conjunto de reacciones catabólicas y anabólicas que ocurren permanentemente en nuestro cuerpo. Otra característica del organismo vivo es la respuesta. ¿Qué quiere decir respuesta? Se llama respuesta a la reacción que tiene nuestro cuerpo a todas las situaciones que ocurren no solo a nivel externo, sino también a nivel interno, a todas las necesidades, para decirlo bien simple, que ocurren a nivel externo e interno también. Tenemos células que reaccionan en forma inmediata a todo cambio que ocurra en el medio interno y en el medio externo. Y ustedes ya saben, se estarán dando cuenta cuáles son las neuronas. Las neuronas reaccionan enseguida, en forma inmediata, a todo cambio exterior o interior, ¿sí? Y generan lo que se llaman potenciales de acción, que viajan al órgano que se llama cerebro, el cual va a determinar la respuesta acorde a eso. Por ejemplo, se llenó la vejiga de orina, bueno, las terminaciones nerviosas, las neuronas que rodean ese órgano, van a enviar, ¿sí?, a través de nervios aferentes, se llaman, el mensaje al órgano que se llama cerebro para que esté informado de ese órgano que tiene que liberar ese contenido porque ya está lleno. Entonces el cerebro va a mandar la respuesta a través de otras vías eferentes, ¿sí?, esa respuesta de micción. ¿Qué quiere decir micción? Evacuación del líquido, orina. Esa respuesta fue a través de las vías eferentes. Y ese cambio que tuvo nuestro cuerpo fue captado por las neuronas que rodean esa vejiga. Y así todo, ¿sí? Los cambios externos, lo mismo. Así que respuesta es otra característica. Primero metabolismo, segunda respuesta. Otra característica se llama movimiento. Cuando hablamos de movimientos hablamos de todo lo que ocurre en nuestro organismo, en el cual se da un desplazamiento de una sustancia. Por ejemplo, cuando hablamos de sistema cardiovascular, cuando hablamos del sistema digestivo, y estamos hablando de todo el proceso de traslado de las sustancias nutrientes a través de las vías que forman el tracto digestivo. Cuando hablamos de movimiento, hablamos de, por ejemplo, las células reproductoras, en el caso del hombre, el espermatozoide, y en el caso de la mujer, el movimiento del óvulo también. Entonces, todo lo que tenga que ver con desplazamiento tiene que ver con esta función. Otra característica que tiene el organismo vivo es crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de aumento en el tamaño o en el número de células. Obviamente todo este proceso de crecimiento va acorde a la edad evolutiva. Hay edades, las vamos a ver cuando veamos crecimiento óseo, que son más proclives al desarrollo de tejidos y de células. Y hay otras edades de declive. Todo está condicionado obviamente por la edad y por las hormonas que van actuando en cada edad. Otra característica que tiene el organismo vivo es la reproducción. Cuando hablamos de reproducción, hablamos de capacidad que tienen nuestras células de regenerar otras células, ¿sí? Hay células que nosotros sabemos perfectamente que hay células que se multiplican con mucha rapidez, que son, por ejemplo, todas las que forman parte de la piel, el tejido epitelial, y otras que tardan mucho más en multiplicarse. Pero siempre la reproducción tiene la misma función, que es conservar el organismo, que es regenerar tejidos dañados, que es permitir la perpetuidad de la especie. Y la última característica que tiene el organismo vivo se llama especialización o diferenciación. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos en nuestro organismo células madres.
Esas células madres, con el correr del tiempo, se van especializando. Por ejemplo, nosotros tenemos en el interior de los huesos largos, tenemos una médula ósea amarilla, se llama, y una célula ósea roja. Cuando estamos hablando de un bebé o de un niño, esa médula ósea de los huesos largos se llama médula ósea roja. Cuando pasamos la etapa infantil y adolescencia, ya en la adultez y en la vejez, esa médula ósea roja se transforma en médula ósea amarilla. ¿Y por qué hablo de esto? Porque cuando estamos hablando de la niñez y de la adolescencia, la médula ósea roja, que tiene muchas células madres, forma los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Es decir, tiene una función hematopoyética, quiere decir que forma células sanguíneas. Este proceso lo hace a través de esta especialización o diferenciación que les estaba hablando. Cuando hablamos, por ejemplo, de un óvulo fecundado, es decir, que se formó la unión del espermatozoide dentro del óvulo, estamos hablando de otro ejemplo más de especialización o diferenciación, porque ese óvulo fecundado con el correr del tiempo va a ir dando lugar a cada una de las partes que forman el individuo, ¿sí?, dentro del vientre materno. Bueno, esta primer parte que yo les he brindado hoy es una introducción a esta materia, que va a ir acompañada del archivo que yo les voy a subir conjuntamente con la actividad que ustedes van a tener que desarrollar a partir del archivo, ¿no es cierto?, que yo les he enviado. Espero que tengan un buen año y que, bueno, que todo ocurra realmente con mucha responsabilidad, que ustedes sean responsables en el desarrollo no solo de esta materia, sino de todas las demás. Un beso a todos y que estén bien.